Recuerdo como si fuera ayer, cuando viví la aventura que cambió mi vida y la de quienes hoy son mis amigos. Por aquella época, hacía mis primeras prácticas como periodista y tenía como misión escribir sobre la empresa más loca del mundo, un grupo de soñadores únicos cuya misión es hacer imposibles. Empecé buscando en Google y ya vi que eran capaces de todo. Les envié mi currículum y el mismo día recibí un paquete en mi casa. Solo había 2 cosas: esta chaqueta y una dirección muy misteriosa. Así que fui hacia allí y di con ellos. Estaba un poco asustada. Una oficina que entras por un tejado y hay que bajar unas escaleras de piedra de caracol para llegar al sótano, realmente era de locos. Hola. Esto es la empresa más loca del mundo, ¿no? Yo soy Judith. Al entrevistarlos para mi reportaje, me di cuenta de que estas personas increíbles eran capaces de cualquier cosa. Ana Vides tiene síndrome de Down y es una famosa diseñadora. Joan Robots padece ataxia y crea robots con material reciclado. Lía es ciega, campeona de España y de Europa de atletismo. Kimitus tiene síndrome de Joubert y quiere ser actor profesional. Ares Teixidó es la fantástica reportera del grupo. Francesc Miralles es un reconocido escritor de éxito. Carla Lladó es su profesora de yoga. Y Angie, con solo 8 años, supera cualquier límite aún teniendo síndrome de Down. Ah, me olvidaba. También está Bella, la mascota del grupo. Me recibieron como si me conocieran de toda la vida y viví mi primera misión con ellos. Un día que me cambió la vida y la forma de ver este mundo. Disculpad que llame a estas horas, no os habré asustado. No, tranquilo, no somos fáciles de asustar. ¿Te has perdido? No, sé muy bien dónde estoy. Quizás vosotros no lo sabéis. ¿Cómo que no lo sabemos? Esto es... No me refiero a esta casa. Quiero decir la montaña, en lo alto de la montaña. ¿Sabéis que hay un castillo, que es el Castillo del Alma, con una historia muy interesante? Pero bueno, Eduard, siéntate, esta es tu casa. He descubierto en este libro la historia secreta del castillo. Guarda un gran tesoro. ¿Qué clase de tesoro? Eso es lo que quiero averiguar. Según antiguos cronistas, hay un gran tesoro escondido en el castillo. ¿Estaríais dispuestos a acompañarme? Dispuestos sí, pero no sé quién de nosotros podría acompañarte. No sé si todos podríamos subir una montaña. Siempre hay un camino para que tiene su sueño. O vamos todos, o no va nadie. Chicos, ya sé quién puede ayudarnos. Kilian, tu hijo. Él consiguió llegar al Everest sin oxígeno, sin ayuda de nadie. Es la persona indicada, podría darnos consejos para conseguir llegar al Castillo del Alma. Va a ser un poco complicado. Kilian ya no vive aquí, vive muy al norte,
en Noruega. Y así fue. Hicimos un Skype con Kilian. Hola, ¿qué tal estáis? Muy bien. Yo muy bien también, aquí en Noruega con mucha nieve alrededor. Y esta mañana he salido a esquiar unas 3 horitas y nada, empieza el invierno y la verdad con ganas. ¿Y vosotros qué estáis haciendo? A ver, necesitamos tu ayuda. Tenemos varios temas por resolver. De momento ninguna misión se nos ha resistido y esta no va a ser menos. Pero a ver, para empezar, ¿cómo hacemos con Joan para subir a la montaña con esta silla de ruedas? Pues yo creo que va a ser complicado, pero yo creo que vais a poder conseguirlo. No sé si sabéis que hay una cosa que se llama Joelet, que podéis cargar entre todos vosotros y con la fuerza de muchas personas vais a conseguir llevarlo hasta arriba. Hola, Kilian. Hola, Kimitus, ¿qué tal? Como ya sabes, nosotros somos un poco locos y te queremos hacer un test loco. Uy, qué miedo, qué miedo. Yo me levanto con mucho sueño. ¿Qué hago? Pues a mí también me pasa esto algunas veces y lo que hay que hacer yo creo que es levantarse rápido, mirar por la ventana y seguro que entonces te motivas para salir fuera. Y es no pensar mucho sino salir fuera y empezar a hacer cosas directamente. Hola Kilian, soy Judith. Hola Judith, ¿qué tal? Bueno, primero de todo, felicitarte por cómo eres como persona, que esto lo valoro muchísimo y es muy importante. No, gracias. Y ya que vamos a subir a una montaña, aprovecho para preguntarte. ¿Es cierto que uno de tus secretos es marcarte unas metas en la carrera para ir disfrutando de los lugares que vas y así hacerlos más agradables? Pues sí, para subir a esta montaña, a este castillo, yo creo que también lo podéis hacer, porque muchas veces cuando vemos la montaña que está muy muy lejos, tenemos muchas ganas de ir, pero nos parece imposible porque la vemos muy lejos. Y si en vez de pensar que la montaña está muy lejos, nos ponemos una meta, nos ponemos un objetivo que está más cerca, cuando conseguimos ese objetivo, podemos ponernos otro que está cerca y así poco a poco ir consiguiendo pequeñas metas que nos llevan hasta la cima más grande. Pues chicos, yo creo que estáis preparados para conseguir esa cima y llegar hasta este castillo. Entonces, mucha suerte, seguid luchando y a ver si me decís cuando lo habéis conseguido. ¡Fuerza! La charla con Kilian nos dio la motivación que necesitábamos y a la mañana siguiente empezamos con una clase de yoga. Carla nos preparó una sorpresa que nunca olvidaré. Aitana estaba allí como por arte de magia. Muchas gracias a todos. Namaste. Pero si es Aitana. Vale, chicos. Para llegar a lo más alto tenéis que ser flexibles. Y no me refiero solo a la flexibilidad del cuerpo, sino también de la mente. Los mayores problemas no están en el camino, sino aquí.
Tienes toda la razón, Aitana. La mente es muy importante, sobre todo cuando dejas de usarla. Bueno, chicos, os presento a Sebastián Joanola, campeón del mundo de tiro con arco, y aquí lo tenéis. ¿Y cómo llegaste a ser el campeón? Pues nada, casualidad de la vida. Un día por Reyes, mi hijo mayor, tenía 10 años, escribió que quería un rifle y bueno, los Reyes le trajeron un arco muy sencillo, muy pequeño, y a partir de aquí empezamos pues a jugar los 3 críos, la madre y yo, los 5 juntos. Y bueno, no me di cuenta y a medio año gané el campeonato de Cataluña y así empezamos, como quien no quiere la cosa. Y practicar mucho. Es un deporte que interviene mucho la mente y lo que he dicho antes, sobre todo cuando no la utilizas. Cuando te quedas en blanco es cuando tiras bien. Oye, pues yo quiero probarlo. Pues vamos. Vale. No me podía creer que Aitana estuviera allí. Realmente, en la empresa más loca del mundo, consiguen todo lo que se proponen. Salimos fuera de nuestra oficina de Can Morey y Sebas estuvo enseñando a Aitana cómo dejar la mente en blanco. Aitana acertó a la primera. Fue increíble y nos dio todo un subidón. Bueno, chicos, que os vaya genial la aventura y todo, y muchísima suerte. Y recordad, flexibilidad. ¡Flexibilidad! Nos despedimos de Aitana y Sebas y junto a Raúl y Jan de la cantera del Barça, la Masía, empezamos la ascensión al misterioso castillo. ¡Vamos! Tuvimos que ayudar a Joan a subir hacia el castillo. Cruzamos ríos. Hacía frío. La excursión fue durísima. Aparte, el grupo se separó. Y Bela, que no sabíamos dónde estaba. Oye, Lía, ¿y qué sientes cuando estás corriendo en la oscuridad? Bueno, pues al final yo lo que hago es correr a tope. A veces puede dar un poco más de miedo o menos cuando igual corres una pista desconocida, pero es bastante libertad. ¿Y cómo sabes cómo te está yendo la carrera? O sea, ¿cómo Pues sabes si vas a ganar? Yo intento escuchar a mis rivales y si las escucho cerca intento ir a tope a ganarlas. Si no lo sé, pues al final voy a tope igualmente. La cuestión es ir a tope, ¿no? Sí, sí. Oye, por cierto, no veo al grupo. ¿Nos hemos perdido? Pues me parece que sí. Vamos a Nos buscarles. hemos perdido, madre mía, Lía. ¡Oh! ¡Ay, cuidado! ¡Qué ¿Estás tonta, bien? Lía! Oh, Venga, a vamos. ver, creo que sí. Oh, ¡qué golpe más tonto! Venga, Venga, vamos, ¿estás vamos. bien? Vamos, Spencer. Vámonos. Ay, Vamos a ver si les encontramos. venga, venga. En mitad del camino, Quimitus y yo encontramos mucha basura en la montaña.
¿Pero quién puede haber tirado todo esto? ¿Será un ovni? Venga, déjate de tonterías. No, en serio. Quizás podríamos dárselo a Joan y podemos hacer un robot con todo este material. Hombre, sería una buena forma para sensibilizar. Kimitu será mi ojito derecho. Lo adoro. Es tan guay. Mira, Lía, ahí están. Ay, menos mal. Ay. ¿Dónde estabais? Chicos, es campeona de Europa. Pero falta vela. Spencer seguro que nos ayuda a encontrarla. Vamos. Ok. Spencer. Después de mucho esfuerzo, conseguimos llegar arriba del todo. Chicos, mirad, si ya hemos llegado, es allí. Construimos un robot con el material que encontramos en el bosque. ¡Mirad, chicos! ¡Por ahí viene Vela! Y aquí acabó la historia, al menos esta historia. La del bosque de Morey fue mi primera aventura en la empresa más loca del mundo. Desde ese día ya no creo en los imposibles. Aprendí que, siendo fiel a mí misma y sumando capacidades con los demás, cualquier sueño se puede cumplir. Hola. Pero, ¿tú eres... soy? Soy tú, o tú eres yo, que te hablo del presente. El castillo te ha permitido encontrarte. Entonces, ¿este es un encuentro conmigo misma? Exacto, querida. El castillo te ha permitido encontrarte a ti misma. Esta es la enseñanza que aprendimos en Morey. Sé fiel a quien eres y habrás encontrado tu mayor tesoro. Pero eso no fue todo. Quedaba lo más importante. Después de lograr la ascensión, al día siguiente, me escogieron para hacerle una sorpresa a Lía. Hola, Lía, soy Judith. Hombre, ¿qué haces por aquí? Vengo a contarte una cosa muy importante. Pues pasa, pasa. Bueno, Lía, ya sabes que esta es mi primera misión en la empresa más loca del mundo. Entonces, de parte de todo el equipo, vengo a traerte esto. ¿Y qué es esto? Es un mapa del Everest, pero espera, ahora lo vas a entender. Sí, yo si Lía quiere subir al Everest, yo la voy a ayudar a que se prepare porque hay mucha preparación detrás, pero sin duda no hay que ponerse barreras, hay que luchar por sus sueños. ¡Qué chulo! Muchas gracias, qué ilusión. No me lo esperaba para nada. Pues podría ser la próxima misión para la empresa más loca del mundo, del castillo al Everest. Claro que sí. Kilian nos invitaba al Everest y a Lía le faltó tiempo para compartirlo con nuestra amiga Aitana. Estoy muy feliz. Trabajando en equipo, todo es posible. Vuestra gesta me ha hecho pensar en lo que decía el motivador americano William Arthur Ward. Haz más que pertenecer al grupo, participa. Haz más que cuidar, ayuda. Haz más que ser justo, sé amable. Haz más que perdonar, olvida.
Haz más que soñar, trabaja. Esta fue mi primera aventura con la empresa más loca del mundo. El día que me encontré a mí misma. ¿Y tú? ¿Te atreves a conocer tu mejor versión? Recordándome, perdido sin querer. Solo aquella vez que no me supe ver. Ahora quiero estar luchando y esta vez nada ya me importa, ahora estoy tan bien. Me caeré al suelo y me levantaré. Todos somos como un lienzo en la pared.